familia, que podamos estar este tiempo juntos. Muchas bendiciones para ustedes, bendiciones para la iglesia aquí también. Y vamos a comenzar la palabra del Señor. Así que yo le pido a nuestra hermana Giovanni si nos puede estar dirigiendo en oración y vamos a estar orando también, hermanos, juntos aquí por la palabra del Señor. Adelante, gloria a Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso que solo tú permites que nos podamos reunir en tu nombre de todas partes del mundo, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra preciosa en la que vamos a meditar el día de hoy. Te rogamos en el nombre de Jesús que todos mis hermanos, que todos dispongamos nuestros corazones para recibirla y lo más importante para ponerla por obra. Te rogamos que uses la vida del pastor Walter, Padre amado, para la edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos y le decimos amén. Bueno, hermano querido, les invito a que abramos la palabra del Señor, gloria a Dios, a los aquí presentes y a nuestros queridos hermanos de Perú, en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, verso 5 de Colosenses, gloria a Dios. Y invito a mis hermanos que por reverencia a la palabra de Dios nos pongamos de pie. Aquellos que no puedan, bueno, está bien. Y vamos a leer su palabra. Colosenses capítulo 3, verso 5. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, estamos viendo, nosotros aquí en la iglesia estamos viendo, y para ustedes también en forma sistemática, la carta del apóstol Pablo, que le escribe a la iglesia de Colosas, y de igual manera también nos habla en este tiempo a nosotros. Bueno, y les quiero decir que he puesto como título a este sermón: quita los malos deseos. Quita los malos deseos. Como saben, hermanos queridos, venimos haciéndolo sistemáticamente, con el fin de dar a conocer a Cristo, que es Dios. Él es el Dios invisible, el Dios que vino hecho carne, ¿no? Es Señor de toda la creación, dice su palabra. Venimos viendo un poquito el contexto de lo que dice en Colosenses, esta carta preciosa que nos habla Pablo a nosotros, la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, hermanos, que es su cuerpo. Nosotros, la iglesia, somos su cuerpo, integrantes de esa iglesia preciosa, cuya cabeza es Cristo. Y estamos unidos con Cristo mediante la fe por ese perdón precioso de nuestros pecados que Cristo hizo en reconciliarnos con Dios. Nos identificamos en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Quiere decir, hermano querido, que en Cristo estamos completos. Eso es importante tenerlo en cuenta. En Cristo estamos completos, estamos arraigados y sobreedificados en Cristo Jesús, en la sana doctrina de su palabra. ¿Con qué fin? Para permanecer firmes, pero para no ser engañados por falsas doctrinas, por falsas enseñanzas que abundan en este mundo, hermano, en aquel tiempo y aún cuanto más hoy, ¿no? Queriendo desviarnos de la verdad y privarnos de la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo nos insta, es decir, nos exhorta, nos manda, hermano, a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aquí busquemos sus cosas, aquí busquemos las cosas de Dios, porque nosotros tenemos que tener en claro que hemos muerto al pecado. ¿Y qué hace un muerto al pecado? Si estamos muertos, no podemos sentir nada. Entonces hemos muerto al pecado, hermanos queridos, y ahora tenemos una nueva vida. Recuerden que las cosas viejas, ustedes lo saben, ¿no? Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. El mundo no cree que el ser humano puede cambiar, pero aquellos que hemos creído en Cristo Jesús sabemos que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Entonces, es decir, que hemos nacido de nuevo y somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Por lo tanto, Pablo nos dice en este versículo 5
haced morir, del capítulo 3, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahora, queridos hermanos de Perú, domingos anteriores nosotros venimos compartiendo con la iglesia aquí en la Argentina, con los hermanos de aquí, y venimos desarrollando este versículo 5 que es muy amplio y es de mucha edificación y de profundidad para nuestras vidas y para que nosotros meditemos en esta palabra que nos urge poner en acción a nosotros, porque Cristo todo lo hizo, pero hay algo que ahora nosotros debemos hacer. Donde hay una acción determinada, como decíamos, que debemos hacer. ¿Y qué sería? Es desechar lo terrenal, dice la palabra. ¿O a qué se refiere esto, hermanos? A hacer morir las obras de la carne, en las cuales nosotros andamos, o muchos andaban en aquel tiempo, ¿no? Cuando estábamos sin Cristo y sin esperanza. Que ellas son fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahora, yo les pido que atendamos con diligencia, porque Pablo nos dice a los creyentes que hagamos morir lo terrenal. Como decía anteriormente, hay algo que tenemos que hacer. Cristo, cuando murió en la cruz y dijo consumado es, hecho está. Todo lo hizo. En Él estamos seguros, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer y es algo importante. Que desechemos estas obras de la carne que son pecado, hermano querido. Y por ende nos separan de Dios. El pecado, hermano, nos separa de Dios. Por eso el mundo está en pecados, el mundo está en las tinieblas y está separado de Dios. Pues nosotros por Cristo estamos unidos y reconciliados, como decíamos, con Dios. Menospreciando, hermano querido, el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Es por eso que su palabra dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios? No erréis, nos dice el Señor, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estuvimos hablando sobre la fornicación domingos atrás, sobre la impureza y las pasiones desordenadas. Y haciendo un resumen un poquito, porque están nuestros hermanos también de Perú, la fornicación, hermanos queridos, es la práctica de la relación sexual que se realiza fuera del matrimonio, el cual es consumado en la intimidad sexual de unión entre un hombre y una mujer. Ahora, dentro de la misma fornicación está esto que es el adulterio, sino también, no solamente ello, sino también todo tipo y acto de inmoralidad o pecado sexual. Venimos viendo también sobre las impurezas, ¿se acuerdan? Domingos atrás, que son pensamientos, son actitudes o acciones indecentes que están en contra de lo establecido por Dios, hermano. Como la mentira, en no ser honestos, en no ser transparentes, en no ser genuinos. Esas cosas, Pablo le dice a la iglesia que desechemos. Y algo es que nosotros tenemos que hacer. Y recuerde que no estamos solos. No lo podemos hacer solo, pero si Cristo vive en nosotros, Él es todopoderoso para poder hacerlo. En nosotros. También hablamos de las pasiones desordenadas, que son deseos egoístas, desordenados, descontrolados, hermano, y que destruyen, que están en desacuerdo con los principios y los mandamientos del Señor. Pasiones de afecto emocional veníamos hablando, que no son saludables, cuya relación te aleja de tu comunión con Dios. Si uno muchas veces puede tener una relación de amistad o de la que fuere, pero en una de esas eso nos aleja de la comunión con Dios. Tenemos que tener cuidado de ello. Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, la iglesia puede ser nuestro amigo. La iglesia, los comprados y lavados por su sangre, somos aquellos que tenemos la mente de Cristo. Muchos deseos de venganza, pasiones desordenadas, como el alcoholismo,
como las drogadicciones y como cuántas adicciones o cuántas cosas más. Pero hoy, hermanos queridos, nos vamos a centrar en los malos deseos. Ese es el punto, los malos deseos. Dejaremos para otro momento en hablar sobre la avaricia, que es idolatría. Ahora, los malos deseos, hermanos queridos, son anhelos, son pensamientos que no están alineados con la voluntad de Dios. Y si no los desechamos, se anidan en el corazón, conduciéndonos al pecado. ¿Y qué hace el pecado en nosotros? Si estuviera, nos separa de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Estos malos deseos pueden ser sexuales, pueden ser malos deseos materiales, emocionales, o de poder aún, ¿no? Y siempre están dirigidos, hermanos queridos, a satisfacer nuestros propios intereses. ¿Saben qué? De una manera egoísta, sin tener en cuenta los principios y los mandamientos de la palabra de Dios. Los malos deseos se oponen a tener un corazón puro, que es lo que Dios pide de sus hijos. ¿No nos pide santidad el Señor? Tengamos un corazón puro. Para los puros todas las cosas son puras. Ese es el corazón que Dios quiere. Que no busquemos satisfacer la carne, sino que le demos esa prioridad a nuestro espíritu. Porque el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Vivamos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Estos malos deseos, hermanos queridos, nos alejan de Dios. Y esto es literal. No es una idea que a algunos se puede creer. Nos alejan de Dios. Y debemos saber que esto está al orden del día. En aquel tiempo, como decíamos, y aún más. Porque el pecado acrecienta aún más en estos tiempos. Pero también la gracia. Y nosotros estamos viviendo en esa gracia. Entonces, están en el orden del día, decíamos, con toda tentación, queriendo llevarnos al camino de pecado que nos separa de Dios. Y si parafraseamos un poquito, hermano, pero cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia, serían sus malos deseos, sus deseos egoístas, es atraído y seducido. Luego luego esa concupiscencia, cuando ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Dice Santiago capítulo 1, versos 14 y 15. Por ejemplo, hermano, hablamos de los malos deseos sexuales, donde Jesús nos enseña y dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 18. Miren qué profundo. Aquí Jesús va más allá de una acción física. Jesús, con el solo hecho de estar mirando a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Por eso que Pablo nos dice, desechemos estas cosas que nos alejan de Dios. Dios es santo y Él va a venir a buscar una iglesia santa, pura, sin manchas y sin arrugas. Yo me quiero ir con el Señor, ¿y usted? ¿Y ustedes, mis hermanos? Gloria a Dios. Entonces, mantengámonos firmes, desechemos estas cosas que son pura y netamente de la carne. Gloria sea al Señor. Entonces, ahora yo pregunto, ¿dónde ponemos nuestros ojos? ¿Dónde ponemos nuestros pensamientos? Y nuestros deseos. ¿Cuál es nuestro deseo? El deseo nuestro es la palabra de Dios. Nuestros ojos están puestos en Cristo Jesús. Habíamos dicho que hemos muerto al pecado. Entonces somos la iglesia de Cristo y debemos caminar en ello. Pongamos la mira en las cosas de arriba, dice en el contexto. Pongamos la mira en la perfecta ley. En la perfecta ley, la de la libertad, hermano. ¿Cuál es la ley de la libertad? Es la ley de Dios. Pero ¿cómo? La ley de Dios del antiguo pacto y la de la libertad. Es la ley de Dios que vino por medio de Cristo, que nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Esa es la ley de la libertad. Pongamos la mira en esa ley. Porque Cristo nos hizo libres. Caminemos en ese nuevo pacto.
Caminemos en esa verdad. Y no solamente caminemos, perseveremos en ella, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. Este será bienaventurado, dice la palabra, en lo que hace. Santiago 1:25. Si nosotros somos no tan solamente oidores, sino más bien hacedores de la palabra de Dios, seremos bienaventurados. Somos bienaventurados. Cuidemos nuestros pensamientos, hermanos queridos, iglesia amada. Saben que estos mensajes muy poco los traen, porque no quieren hablar del pecado en muchos lugares, por miedo que la gente se les vaya. Nosotros predicamos la palabra de Dios. Y esta palabra, cuando nosotros la ponemos en práctica, nos asegura la salvación. Pero debemos perseverar en ella. ¿Es imposible? Los mandamientos del Señor no son gravosos. Ahora, ¿amas tú al Señor? Yo amo al Señor. Quiero vivir una vida perpetua con Él. Por eso cuidemos nuestros pensamientos y deseos que sean puros y de santificación, hermano querido, para agradar a Dios. Que sean de santificación. Recuerde que hemos muerto para este mundo y sus placeres. Y dice la Biblia que el mundo está bajo el maligno, pero nosotros estamos en Cristo Jesús. Por eso cuidémonos de eso. Nuestra vida, hermanos queridos, está escondida con Cristo en Dios, dice Colosenses 3:3. ¿Dónde está nuestra vida? Escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Pero recuerde que nosotros no estamos solos. Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta palabra es la que penetra nuestras vidas. No nuestros dichos, sino la palabra de Dios. Es la que hace obrar en nuestro corazón, en nuestras vidas. Ella es la que hace la diferencia. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que habita en nosotros. Y debemos cuidarnos con toda nuestra santidad. Debemos cuidar nuestra santidad. Y debemos cuidar también nuestra salvación con temor y con temblor. También, hermanos queridos, hay deseos egoístas. No solo sexuales, sino egoístas. ¿Se acuerdan ustedes de Caín? El primer libro de la Biblia. Caín con Abel, que lo mató. ¿Por qué lo hizo? Por envidia. Sin tener en cuenta de agradar a Dios. De tener temor a Dios. El mundo, hermano, trata a Dios con indiferencia. Pero un día se tendrá que presentar, como todos, delante de Dios. Pero nosotros debemos tener cuidado y presente de estas cosas que sucedieron. No debe haber ese egoísmo. Los malos deseos de orgullo y vanagloria, en los que cuántos caen por su jactancia y soberbia. Estamos hablando dentro de la iglesia. O dentro de aquellos que se dicen ser cristianos. Creyéndose mejores que otros. Y buscando la gloria propia en lugar de dar toda la gloria al que se la merece, al único que se la merece, es a Dios. Pablo exhorta a los filipenses en capítulo 2, versos 3 y 4, a no hacer nada por contienda, hermanos queridos, o por vanagloria. Hay muchos que se desvían, creyendo habiendo empezado bien, se desviaron de la verdad. Y tomaron su propia gloria, creyendo que por sus propios medios pueden hacer. Miserable de nosotros si no hubiera sido por Cristo. Somos justificados o somos justos por Él. Por eso a Él debemos darle la gloria y la alabanza. Y sabemos que ustedes están en esto, hermano. Y le damos la gloria a Él. Por eso le decía Pablo a no hacer nada a los filipenses por contienda y vanagloria. Sino, fíjense, hermanos queridos, a considerar a los demás como superiores a sí mismo. ¿Considera usted a su hermano superior a usted? Mire, el mundo no lo hace. El mundo, si puede y tiene la oportunidad, le pasa por arriba. Pero porque no tiene el amor de Dios, porque están en tinieblas, caminan en oscuridad, pues nosotros vimos la luz y tenemos a Cristo, quienes alumbra nuestra vida. Su palabra es la que nos alumbra y nos guía su espíritu a la verdad.
Por eso considerémonos a los demás superiores a nosotros mismos. ¿No hizo Jesús esto? ¿No dice que se humilló hasta la muerte, hermano querido? Él lo hizo por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Desechemos todo aquello que, esos deseos que solo buscan nuestra satisfacción. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Vuelvo a decir, así camina el egoísmo el mundo. Sin pensar en las necesidades de los demás, sin pensar en las necesidades de nuestros hermanos en la fe. Hagamos el bien a todos, pero mayormente a los hermanos de la fe. No es que hacemos diferencia, pero amemos a nuestro prójimo. ¿Y saben qué? Que nuestras oraciones, hermano, no sean con motivos egoístas, para así puedan ser contestadas conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué dice Santiago? Pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:3. Hermanos, si nosotros caminamos en el Espíritu, vamos a pedir como conviene. No vamos a pedir para nuestros deleites, como el mundo funciona. Vamos a pedir conforme a su voluntad. Ahora, ¿por qué Pablo nos dice que debemos desechar los malos deseos? ¿Por qué habla sobre esto? Porque nos llevan a pecar. Y el pecado es infringir la ley de Dios. Y el pecado nos separa de Dios. Nos lleva a desviarnos del camino de rectitud, hermano. Nos alejan de la santidad de Dios. Recordemos que nosotros somos sus hijos. Nosotros no somos cualquier cosa, hemos sido lavados y comprados por la sangre de Cristo. Y eso debe pesar en nuestra vida en una actitud de responsabilidad. Porque Él dijo, allá voy. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Él fue y murió por nosotros. Ahora hay algo que nosotros debemos hacer. Para poder tener y caminar en esa santidad, debemos desechar estas cuestiones. Somos sus hijos, somos su pertenencia. Somos su nación santa. ¿Usted se cree ser la nación santa de Dios? Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y no solamente para adorar y glorificar a Dios, sino para llevar ese mensaje, no tanto quizás o sí con nuestra boca, sino con nuestro testimonio, para que los demás vean en nosotros la luz de Cristo y vengan al arrepentimiento como lo hicimos un día por la misericordia de Dios nosotros. Somos una nación santa porque queremos agradarle. ¿Usted quiere agradarle a Dios? Entonces desechemos estas cosas. Pues para eso, hermano querido, actuemos en consecuencia. Desechemos lo malo. Ahora, ¿cómo lo logramos? Jesús nos enseña que debemos estar en oración. ¿Para no qué? Para no caer en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Pero no habéis podido velar conmigo una hora? Estaba pasando un momento más difícil de su vida. Cristo Jesús, el Santo, Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. Los discípulos no entendieron y no pudieron porque sus ojos estaban cargados de sueño. Por eso Pablo hoy nos dice que nosotros no andemos en la carne, sino que andemos en el Espíritu. Y debemos desechar todas estas cuestiones. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu está dispuesto. Su espíritu está dispuesto, pero la carne, dice la palabra de Dios, que es débil. Entonces, si la carne es débil, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Sujetar nuestra carne, no, pero que lo haga el Señor. No, hermanos, nosotros tenemos en Cristo Jesús el poder de hacerlo, porque su espíritu está en nosotros. Entonces, sujetemos nuestra carne a la voluntad de Dios y que nuestra mente, la cual debe estar, como dice la palabra de Dios, renovado nuestra mente, nuestros pensamientos con la palabra de Dios, meditemos en ella para que con nuestra mente y nuestro espíritu sujetemos a la carne, para que la carne no haga los deseos de la carne, sino que caminemos en el espíritu. Para ello debemos ser obedientes y decidir cada día de esta manera hacer lo correcto.
Si nosotros andamos en el Espíritu, vamos a decidir hacer lo correcto y alejarnos de todos los malos deseos. Ahora, evitemos las situaciones que nos pueden tentar o alimentar esos deseos. Hay situaciones, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay lugares que no me convienen, hay cosas que no me convienen. Pues yo quiero estar con aquellos que son puros, aquellos que son santos, en el lugar donde Dios está y donde la bendición de Dios habita, hermano querido. Entonces evitemos esos lugares donde se alimentan esos deseos, como están en lugares inapropiados, o rodeándonos de influencias, hermano querido, que no nos edifican. Si hay alguna influencia que no nos edifica, pues no estemos allí. Estemos con aquellos que nos edifican. No estamos en el cuerpo de Cristo. Hoy día, queridos hermanos de Perú y mis hermanos aquí, no estamos edificándonos en la palabra de Dios. Para el mundo esto es insignificante y es locura, no la puede entender. Pero nosotros entendemos, porque ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Recuerde que no vamos por vista, nosotros vivimos por fe, porque por medio de la fe activamos esa esperanza viva en nosotros y es la que nos lleva a tener ese gozo con el Señor para siempre. Lo tenemos. Dice que estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo, pero todavía no. Pero sí por fe. Entonces, corramos esa carrera. Desechemos estas cosas malas y edifiquémonos unos a otros. Ahora, ¿qué decisión debemos tomar al respecto de todo esto? Es simple y sencillo, pero es de un compromiso que nosotros debemos tomar. No alimentar los deseos de la carne. No alimentar esos deseos. Ahora, ¿debemos hacer morir algo? Tengamos presente lo que dijo Pablo en Romanos 8, del 12 al 14. Hagamos morir las obras de la carne. Y para hacerlo, debemos vivir en el Espíritu. Hermano, nosotros, como decíamos domingos atrás, para hacer morir las obras de la carne, es como cuando usted tiene un animal. Le contamos a nuestros hermanos y se los cuento a ustedes, hermanos queridos. Una ilustración. Usted tiene un león y le da comida, le da 30 kilos de comida todos los días. Se va a poner fuerte y firme. Fortachón, el león va a echar miedo. Pero si nosotros le vamos quitando esa comida y le vamos quitando la comida, día a día, va muriendo, va debilitándose hasta morir. Así debemos hacer con los deseos de la carne. Debemos hacerlos morir. Hermano, metafóricamente, castigue la carne. Digamos, hágala morir para vivir en la guía del Espíritu. Y el que vive en el Espíritu es el que hace la voluntad de Dios. Y el que hace la voluntad de Dios es hijo de Dios. Por eso, hermano querido, te animo y te insto y que tengamos la acción de tomarlo, si aún no lo has hecho, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que nos volvamos a Dios, 1 Juan 1:9, que Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, porque todos queremos estar en su presencia. Por eso, quita los malos deseos. Gloria a Dios. Hasta allí era, hermano querido, lo que yo quiero compartir con ustedes, con la iglesia aquí, General Deza, los hermanos que están en las redes, con ustedes, hermanos queridos de Perú. Y les voy a invitar a mis hermanos de que nos pongamos de pie y vamos a estar orando por esta palabra. Oremos al Señor. Si hay alguno de nuestros hermanos allí en Perú que quiere orar, también nosotros oraremos para compartir esto precioso, para que el Señor haga la obra que tiene que hacer. Él está dispuesto siempre. Ahora hay una actitud en nosotros que debe haber. Seamos responsables, seamos genuinos, seamos hombres y mujeres, verdaderos cristianos. Hoy mucha gente se hace llamar cristiana, pero con sus hechos lo niegan. Pero nosotros que podamos caminar en esa gracia preciosa de Dios, en la fortaleza que Él nos da. Oremos al Señor. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por
tu palabra, Señor. Gracias porque podemos oírla, pero por sobre todas las cosas, Señor, queremos obedecerla. Gracias por habernos hablado de una manera tan clara y tan sencilla, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a serte fiel, a mostrar con nuestros hechos, con nuestra vida, con nuestro testimonio, de que cada día queremos ser más semejantes a ti, Señor. Queremos agradarte en toda nuestra manera de vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si alguno de nuestros hermanos allí en Perú quiere hacer una oración, con toda libertad, mis hermanos queridos. Somos la familia de Cristo. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, por recordarnos tu voluntad, Padre. Como está escrito, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé, Señor, que por medio del Espíritu Santo nos vas a ayudar a recordar todas estas cosas hermosas, Señor, para poder vivir siempre en tu voluntad. Ayúdanos, Señor, y perdónanos por todo pensamiento, por toda mala actitud que hemos tenido, Dios. Perdónanos, Señor, lávanos con tu sangre preciosa y ayúdanos, Señor, a vivir en tu voluntad, para agradarte, para honrarte, para glorificarte, para santificar tu nombre por medio de nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Gracias, amado Dios. Ha sido expuesta tu palabra. Gracias por hablarnos, porque nos amas. Gracias porque tu Espíritu Santo nos guía a la verdad. Señor, y tú nos das fuerzas para tomar las acciones correspondientes, para llevar una vida en santidad, para desechar lo malo, para caminar en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Gracias, Señor, porque tú lo has hecho y lo haces en nuestras vidas. Depende de nosotros, de buscarte y de estar más cerca de ti. Más y más. Quiero más de ti, Señor, y menos de mí. Es necesario que yo mengüe para que tú crezcas más y más al molde de Cristo, nuestro Señor. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, gloria a Dios. Ha sido una gran bendición. Yo le voy a invitar a la pastora Patri. Pase aquí. Así ustedes también, los que no la conocen, que la conozcan. Y los que ya la conocen. Hola, queridos hermanos. Muchas bendiciones para ustedes. Qué lindo verlos, qué lindo compartir este tiempo con ustedes. Siempre es un gozo y una alegría verlos y bueno, recordar con los que ya hemos compartido aquí este tiempo precioso. Los amamos y siempre están en nuestro corazón, en nuestras oraciones y como decíamos en el tiempo de la alabanza y de los agradecimientos, el saber que tenemos esta gran familia de la fe repartida en el mundo entero, nos fortalece, nos anima y decimos gracias, Señor, porque primeramente nos diste a Cristo y con Él todas las cosas, a su Espíritu Santo y a cada uno de ustedes, hermanos, que nos conocemos gracias a Cristo, que nos podemos amar gracias a Cristo, que todo lo que podemos hacer y vivir es gracias a Él, porque nos ha dejado su palabra y nos enseña cómo vivir cada día. Y estamos deseosos de poder en algún momento visitar a nuestros queridos hermanos allí en Lima, Perú. Están en nuestras oraciones para poder hacerlo y el Señor sabrá en el tiempo que Él quiera hacerlo, ¿no? Porque nosotros a lo mejor quisiéramos que fuera antes de fin de año o a principios del año 2016, pero bueno, Dios sabe 2026, pero Dios sabe todas las cosas. Así que gracias, Señor, porque Él tiene el tiempo preparado para que nos podamos conocer personalmente y abrazarnos y estrecharnos en un ósculo santo, en un abrazo. Y como dije recién, nuestro corazón desborda de alegría de tenernos, de saber que ustedes oran por nosotros, que nosotros podamos orar por ustedes y que estamos unidos en Cristo. Así que les mandamos un abrazo enorme a todos. Voy a invitar a mis hermanos aquí los presentes, vengan, así también conocen, hay hermanos nuevos.
y damos gracias a Dios por cada uno de ellos. Pasen, pasen. Bueno, hoy tenemos la visita de nuestro consuegro, el papá de Milton, así que adelante Adrián también. Vengan, hermanos. Gloria a Dios. Hola. Vengan, hermano, vengan. Vení acá. Es un saludo, es una alegría poder compartir este tiempo con ustedes. Pastora Pachis, hemos tomado la palabra, Pastor Walter, de todas maneras, yo los traigo como sea. Qué terrible ella. Yo los traigo. Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Los abrazamos y los amamos en el Señor. Muchas bendiciones a cada uno.